Buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos a la clase práctica número 20 de la Diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Antes de arrancar, quiero volver a recordarles las fechas de exámenes que les habíamos comentado ya en la clase pasada yo y también les comentó Araceli el martes. El 2 de diciembre es el simulacro del examen, el 17 es el primer examen y a confirmar el segundo examen. Todavía no arrancó la inscripción, por lo que nos ha llegado la información desde el Ministerio y desde la UTN. Entre esta semana y la próxima deberían estar abiertas, así que apenas tengamos novedades sobre la inscripción, se está preparando toda la plataforma, le vamos a pasar la información pertinente para que puedan inscribirse. En el día de hoy los contenidos que vamos a tratar son los siguientes. En primer lugar vamos a ver Big Decimal, qué es el tipo de dato Big Decimal. Vamos a ver las operaciones con Big Decimal, para qué nos sirve este tipo de datos, cuál es la diferencia con los otros tipos de datos numéricos. Vamos a ver también los enum en Java, que si bien es un tema que en el programa del ministerio no está incluido, me parece muy importante y es muy sencillo de entender. Me parece que es muy importante que lo entiendan, ya que si en algún momento llegan a conseguir un trabajo como ingenieros en Java, como programadores de Java, seguramente van a tener que trabajar con muchísimos de estas clases enum, así que lo voy a agregar en el temario yo y espero que les resulte interesante. Y ya para finalizar, sí vamos a estar viendo el modelo cliente-servidor, aunque sea una introducción. Vamos a ver si llegamos con el tiempo. En caso de no llegar, seguiremos en la clase que viene. Ya nos quedan pocos temas nuevamente, como les digo. Nos queda Spring Framework, nos queda HTML, CSS y JavaScript para redondear y nada más. Así que y esos temas van a ser dados más teóricos que prácticos por una cuestión de tiempos. Así que sin más chicos, vamos para adelante. Arrancamos con el primer tema de hoy, que es Big Decimal. Bien chicos, vamos a arrancar con el primer tema, que es Big Decimal. Big Decimal permite representar números de manera exacta y con mayor precisión que Double. Vamos a ver bien en un ejemplo qué significa esto de mayor precisión, porque a priori parece ser que tenemos muchas clases para representar números y la verdad es que no estamos viendo la diferencia. Lo vamos a ver con un ejemplo en Eclipse. ¿Qué significa esto de que Big Decimal es más preciso aún que Double? Si tenemos más precisión, ¿para qué nos sirve? Bueno, es un tipo de dato que nos permite manejar números que hagan referencia a dinero o a finanzas donde tienen que ser precisos, donde tienen que ser exactos. Cuando vayan a trabajar con números de dinero, finanzas, imagínense que están trabajando en un sistema de home banking, donde tenemos que representar, donde tenemos, mejor dicho, como tipo de dato, el saldo de la caja de ahorro del cliente. Bueno, probablemente ese tipo de dato tenga que ser Big Decimal, porque tiene que ser exacto. Eso es una de las grandes, o mejor dicho, una de las principales, de los principales usos de Big Decimal. Manejar números que hagan referencia a dinero o a finanzas, números exactos. No utiliza los operadores tradicionales, más, menos, el asterisco para multiplicar, ni la barra para dividir, ni los lógicos. Tiene sus propios métodos para realizar estas operaciones, es decir, no significa que estas operaciones no estén, sino que utiliza métodos propios, no sobrecarga los operadores tradicionales. Se pueden construir un Big Decimal pasando casi todo tipo de datos. Vamos a ver cómo se construyen, incluido string. Podemos construir un Big Decimal a partir de string de manera fácil. Lo vamos a ver bien en un ejemplo. Y acá está el principal problema que les decía de la precisión. En este caso en particular tenemos, dejo la fuente de una consulta que hizo un usuario en Stack Overflow. Le respondieron con este ejemplo y me pareció muy útil tomarlo para mostrárselo a ustedes. Se tiene una variable de tipo double que se llama a, la cual se inicializa en 0.02, la variable b también de tipo double 0.03 y la variable c, que es la resta entre b menos a. Todos sabemos que esa resta tendría que dar 0.01. Pero si la imprime por consola, como pueden ver, el programa nos da 0.0099
periódico y termina en 8. ¿Por qué? Porque el tipo de dato double en ese caso no es preciso. Java, cuando hace la resta, no tiene la precisión exacta para poder mostrar el resultado correcto. Como bien sabemos, ese resultado está mal. Si quisiéramos llegar al resultado justo, tendremos que redondearlo para poder llevarlo a 0.01. Pero como ese es un trabajo tedioso, para eso existe Big Decimal. Nuevamente con Big Decimal creamos las mismas variables A, B y C y se inicializan con los mismos valores 0.02 y 0.03. Nótese que se está inicializando con una string. Está pasando en el constructor una string. De esa manera tenemos la variable A, la variable B, y luego para hacer la resta se utiliza un método propio de la clase que es el subtract. El subtract resta el argumento que está entre paréntesis, lo resta al número, mejor dicho, la variable en este caso B, que es la variable que está ejecutando el método. Se imprime ese valor por pantalla y nos muestra, mejor dicho, que efectivamente se está mostrando 0.01. Entonces ese es el valor exacto. Como pueden ver, ahí está el enfoque o el problema que tienen los double, que la precisión para manejar decimales en este caso no es exacta. ¿Por qué? Porque es un error de Java. Mejor dicho, no es un error. Java trabaja con esa precisión cuando hace las restas con los decimales. Si bien este es un ejemplo que lo saqué desde un foro muy útil donde se comparten muchos problemas de programación de todos lenguajes, Stack Overflow, yo voy a pasar a mostrarlo en Eclipse para que lo puedan ver por su cuenta. Acá tengo el código copiado, hice un nuevo proyecto que se llama Big Decimal. En ese proyecto tengo mis dos variables, Big Decimal, mi Big Decimal, en la cual creo mi Big Decimal inicializado en 0.02, que es incluso, si pueden ver, voy a borrar esta parte para mostrarles. Miren la cantidad de argumentos que puede tomar Big Decimal, el constructor, para inicializar. Puede tomar un Big Integer, que es otro tipo de dato, un double, un array de char, un int, un long, un string, y así tienen muchísimos tipos de datos que puede tomar para inicializar, mejor dicho, el Big Decimal. Podría pasar, por ejemplo, un long, pero en este caso con string me sirve para mostrarles el ejemplo. Después tengo también dos variables que se llaman A y B, en las cuales estoy tomando el valor double con D mayúscula, es decir, no es el primitivo. En este caso, en el ejemplo, si ven, es el primitivo, el double con minúscula, pero aún así vamos a ver el mismo error con el tipo de dato que no es primitivo. Voy a correrlo, como pueden ver ya el resultado está ahí abajo, pero lo vuelvo a correr. En primer lugar imprimo B-A, si imprimo B-A me está dando ese error en los decimales, ese error de precisión, pero si imprimo otro Big Decimal, .subtract mi Big Decimal, es decir que resto 0.03 menos 0.02, me está dando el valor exacto. Entonces ahí estamos viendo el principal uso de los Big Decimal, mejorar la precisión a la hora de manejar los datos. Esa es una de las grandes ventajas y nuevamente, como les digo, quizás si bien lo más útil es para finanzas, para dinero, para todo ese dominio, también no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, si estamos trabajando con quizás un dominio de la bioinformática, en donde tenemos que manejar, por ejemplo, cantidad de bacterias o algunos números muy precisos, se debería utilizar este tipo de datos. Mucha gente quizás no lo conoce, ahora ya lo conocen y pueden utilizarlo en sus programas para mejorar la precisión de los decimales. Es muy simple de usar, no tiene mucha ciencia. Y también, bueno, tiene sus operaciones básicas, al igual que los otros tipos de datos, pero con métodos propios. Es decir, no sobreescribe, mejor dicho, no sobrecarga los métodos, los operadores, más, menos, el asterisco, la barra para dividir, sino que tiene sus métodos propios. Sumar con .add, restar con .subtract, multiplicar con multiply, dividir con divide, comparar con compareTo e igualdad con equals. Voy a pasar a mostrar
principalmente el método, el compare to, para que sepan cómo se comparan dos big decimals y cuál es el valor que devuelve. Voy a borrar toda esta parte y voy a comparar otro big decimal con mi big decimal y vamos a ver qué nos devuelve esto. Lo voy a mostrar por consola. Voy a poner otro big decimal punto compare to mi big decimal y voy a correrlo. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, me devuelve un 1. ¿Qué significa este 1? Significa que otro big decimal es mayor que mi big decimal. 1 significa que el primer número que estoy pasando, es decir, el método que corre, la variable que corre el método compare to, es mayor que el argumento. Entonces me devuelve 1. 0 me va a devolver si es igual y menos 1 me va a devolver si mi big decimal fuese mayor que otro big decimal. Voy a hacerlos igual para ver si efectivamente lo que estoy diciendo es verdad. Como pueden ver, acá estamos en 0 y ahora voy a poner otro big decimal en 0.01. Ahí está. Como pueden ver, 1 cuando el primer valor es mayor que el segundo valor, para que se acuerden de esa manera simple. 0 si son iguales y menos 1 si este valor, el primero, es menor que el argumento del compare to. Es un método muy simple de usar y de esa manera comparan dos valores big decimal. Es distinto a los operadores lógicos, el menor, el mayor, que devuelven un valor booleano, ¿no? En este caso no se devuelve un booleano. Se está devolviendo un valor numérico, el cual luego tendrá que evaluarse en alguna condición para poder ver si es mayor, menor o igual. Eso es muy importante tener en cuenta. Si ustedes quieren comparar dos valores decimal y tienen que pasarlos dentro de una condición if, ustedes van a tener que chequear si esa comparación es menos 1, 0 o 1. O sea que la condición que devuelve el resultado que retorna este compare to no es booleano, sino que es, vamos a ver qué método que nos devuelve. Nos devuelve un int. Acá pueden ver en la documentación. Nos devuelve un int. Con eso, más que nada, voy a pasar a mostrar mejor el equals para ver qué devuelve el equals. Podemos verlo en la documentación para saber. El equals efectivamente nos devuelve un booleano. En caso de que los dos valores sean iguales, vamos a pasar a chequearlo. 0.02 igual a 0.02. Si cambio alguno de los dos, me va a dar falso. Así que el método equal sí devuelve una condición booleana. Pero el compare to no. El compare to devuelve integer. O mejor dicho int. Menos 1, 1 y 0. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, lo vuelvo a recalcar, porque si tienen que comparar en una condición if, van a tener que chequear qué valor retorna. Bueno chicos, eso es básicamente Big Decimal, no es mucha ciencia, es un tipo de dato que les va a servir para manejar valores precisos, como les los dije varias veces, pero tienen que tenerlo en cuenta y sepan que si van a trabajar con números de moneda, de dinero, de finanzas, números que se relacionen a todo ese dominio, es seguro que tienen que usar Big Decimal, tienen que trabajar con una precisión mayor. Así que bueno chicos, vamos a pasar con el siguiente tema que es, perdonen, lo voy a chequear de vuelta, que es enums en Java. Ahí está, vamos con enums y luego ya sí vamos a pasar a lo que es el modelo cliente-servidor. Otro tema, este tema de enums es muy importante, así que espero que lo entiendan y también es bastante sencillo de entender. Así que muchas gracias chicos y seguimos para adelante. Bueno chicos, vamos a continuar con el segundo tema de la clase de hoy, que son los enum o enum en inglés, como quieran llamarlos. Los enums son una clase que limita la creación de objetos a los elementos que se encuentren enumerados explícitamente dentro de esa clase. Vamos a ver bien qué significa esto. En caso de tener constructor, debe ser privado para que no se puedan crear nuevos objetos. Es decir, hasta ahora lo que sabemos de los enum es que tiene
en cierta manera elementos enumerados dentro de la clase y no permite la creación de nuevos objetos. Una vez que se define una constante enum, se puede crear un objeto de ese tipo. Los enum son muy útiles para tener justamente elementos listados, objetos listados dentro de esa clase y utilizarlos desde cualquier lado de nuestro programa con tan solo utilizar el nombre de la clase enum y el elemento. Lo vamos a ver bien en Eclipse, chicos. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, este es un ejemplo de una clase enum. Suscripción. Imagínense que estamos desarrollando un software en donde tenemos tres tipos de usuarios de acuerdo a la suscripción, es decir, de acuerdo a lo que paguen. Freemium, Premium y Full. El Freemium sería el usuario, la suscripción mejor dicho gratuita, que tiene funciones básicas, pero para acceder a funciones más avanzadas ya tiene que pagar. El usuario que ya paga un monto se transforma en Premium y el que paga el monto más alto es el Full, que tiene todas las funcionalidades. Eso es la suscripción. Esta clase, como pueden ver, es un enum que se declara, así como lo están viendo, Public Enum Subscription, es decir, tiene la palabra reservada enum en la declaración de la clase, y luego se listan adentro los elementos que se van a utilizar como objetos, es decir, los objetos que se pueden instanciar mejor, desde cualquier lado, desde que utilice, mejor dicho, cualquier usuario, por ejemplo, que utilice la suscripción. Ya vamos a ver bien cómo un usuario puede tomar un objeto de subscription de este enum para asociarlo. Pero como pueden ver, solamente tenemos tres objetos, mejor dicho, tres enumerados, y eso va a ser los objetos que se van a poder crear. Es decir, solamente utilizando mi clase subscription, yo voy a poder acceder a freemium, a premium y a full. Nada más, no voy a poder crear nuevos objetos de afuera, sino que los tengo que listar a mano, en este caso, para agregarlos. Pero ¿cuál es la utilidad de los enum? Entonces se preguntarán. Bueno, en este caso, como suscripciones, nosotros ya en el sistema vamos a saber que tenemos tres tipos de suscripciones y no va a cambiar. Y quizás el día de mañana pueda aparecer una suscripción nueva. Pero bueno, se agregará a la clase enum. ¿Qué quiero decir con esto? Los tienen enumerados. Son objetos que se pueden crear solamente. Es decir, se restringe la creación de objetos solamente a lo que almacena esta clase enum. Es decir, yo no podría hacer una suscripción y llamarla free, porque no existe. Así que son muy útiles para manejar estos valores o estos objetos en donde ya sabemos cuáles son, en donde ya sabemos qué objetos se van a utilizar, como por ejemplo también las temperaturas. Imagínense las unidades de temperatura, como Celsius, Fahrenheit, también podrían ir en una clase enum, porque sabemos que no van a cambiar, o si el día de mañana cambia la unidad, bueno, habrá que cambiarlo un poco, pero no implica tampoco un retrabajo muy grande a la hora de agregar nuevos objetos o modificarlos. Es decir, son objetos que parecen ser estáticos, parecen ser como variables estáticas, si lo ven, incluso hasta los marca el editor con un color especial, y de hecho vamos a ver que también se puede acceder a ellos como si fuera una variable estática, utilizando el nombre de la clase enum y punto y su objeto. El tipo enum se puede pasar como argumento para un switch case. Esto es muy importante. Si recuerdan, cuando vimos switch case, yo les había dicho que uno de los tipos de datos que podía tomar como argumento el switch era enum. Así se recuerdan como variable booleana, como los enteros. Bueno, uno de esos tipos de datos es el enum. Cuando hacemos el switch, pasamos entre paréntesis un enum y después en los case podemos tener cada objeto del enum. La posición del enum suele ser importante dependiendo del dominio. Es decir, este listado tiene como internamente Java, toma como que freemium está en la posición 0, premium en la posición 1 y full en la posición 2. Es decir, tiene un orden, de acuerdo al orden en que son declarados dentro de la clase subscription. Así que puede ser importante. No significa que siempre va a depender del dominio, pero si alguno quiere asociar freemium a 0,
premium a 1 y full a 2, puedo hacerlo. Y los enum pueden contener variables de instancia, es decir, así como nosotros lo vemos a esta clase limpia, pura, con 3 objetos, estos objetos por sí pueden tener a su vez variables de instancia. Por ejemplo, un costo, un precio, el precio de la suscripción. Miren cómo se declara para ello una variable de instancia dentro de la clase enum. Como todos los objetos van a ser iguales, se declara dentro de enum la variable de instancia, por ejemplo en este caso una variable big decimal que se llama precio, es privada. Entonces freemium, premium y full tienen que declarar en la creación del objeto su precio. Por eso el constructor es privado. Como pueden ver, el constructor habla de cómo se construye cada objeto de la suscripción, no la suscripción en sí. Espero que se entienda. Como pueden ver acá, yo tengo un constructor que lo que hace es tomar como parámetro el precio y se lo setea al enum usando dis.precio igual a precio, tal como venimos viendo. Tenemos la variable instancia precio, pero si pueden ver en los elementos listados, ahí es cuando se construye, cuando estamos construyendo el objeto de tipo subscription. Entonces en freemium, por ejemplo, se pasa entre paréntesis la variable de instancia, mejor dicho, la variable de precio a través del constructor y se la setea internamente. Entonces si yo puedo agarrar, tomar freemium y saber su precio. Lo mismo con premium, lo mismo que con full. Y puedo declarar incluso más variables. Eso va a ser de acuerdo al orden. Si yo declaro otra variable abajo, por ejemplo, podría tener una abreviatura de la suscripción. De acuerdo al orden se van a ir ordenando justamente dentro de cada objeto enum. Ahora vamos a pasar, antes de pasar a la próxima diapositiva con los métodos, voy a pasar a mostrar un poco de los enum para que veamos cómo funciona. Y vamos a jugar un poco con eso. Yo acá en Eclipse tengo una clase main pelada, tengo un proyecto nuevo y voy a crear mi primer enum. Voy a ir a clic derecho al paquete, new, y como pueden ver, ya acá adentro tenemos un tipo de clase que se llama enum. La vamos a crear y le voy a llamar subscription. Como pueden ver, acá creé mi clase subscription y dentro de esta clase voy a empezar a crear los objetos que a mí me sirven para mis suscripciones. Pueden ver que se separan por coma, con un enter, con una coma y un enter pueden separarlos o pueden poner uno al lado de otro, pero lo importante es que se encuentren separados por coma entre ellos. El último no es necesario que tenga coma. Y ya con eso ya tengo mis 3 objetos listados de lo que va a ser mis objetos de suscripción. Entonces yo podría asignárselos ahora a un usuario. Voy a crear una nueva clase que se llama usuario, que va a tener como variable la suscripción. Es decir, va a tener como tipo de dato esta variable el subscription. Tengo que guardarlo acá, perfecto. Vamos a hacer el constructor de usuario, perdón. Public usuario, le voy a pasar la suscripción. Acá tuve, ahí está. This.subscription y vamos a hacer el getter, aunque sea para poder, o los dos métodos. Ahí está. Bueno, hice una clase usuario con una sola variable privada que es de tipo subscription, es decir, del tipo subscription, como podemos ver ya mismo Java nos dice que es un enum. Y hice los métodos del constructor, el getter y el setter. Entonces yo ahora en main voy a crear mi nuevo usuario. Lo podemos llamar un usuario igual a new usuario. Como pueden ver, acá usuario nos está pidiendo que pasemos como argumento una suscripción. Entonces
lo que nosotros tenemos que hacer ahora es pasarle algún tipo de subscription, algún objeto de subscription. Para eso se usa el nombre de la clase enum, y si presionan el punto ya pueden ver que el editor les recomienda los tres tipos, mejor dicho, los tres objetos que hay en subscription: freemium, full y premium. Yo a este lo voy a hacer premium. Y con eso, como pueden ver, mi usuario me dice acá que el constructor no está definido. A ver ahora, ahí está, faltaba guardarlo. Pero como pueden ver ahora, mi usuario se crea utilizando como argumento en el constructor un objeto del tipo subscription, es decir, de la clase enum subscription, pero es un objeto premium, es decir, el objeto premium, la suscripción premium. Como pueden ver, ¿qué es la ventaja que tiene? Que se utiliza como si fuera una variable estática, utilizando el nombre de la clase, el punto. Los elementos se encuentran listados en la clase enum. Y sobre esto también podemos incluso hacer el switch case. Vamos a ver si yo hago switch mi usuario punto get subscription. Vamos a ver case subscription punto freemium. A ver, me estaba... acá está. No hace falta, no es necesario poner el nombre de la clase adelante. Ya se da cuenta solo Java que, como estamos haciendo un get subscription, solamente se da cuenta que es de tipo subscription. Acá me dice que puedo agregar incluso los missing case. Entonces eso es un truquito. Pueden ir viendo cómo se agregan los otros elementos del enum al switch case. En este caso yo voy a decir soy un usuario freemium, lo voy a salir, y después por lo mismo para los otros. Soy un usuario full y soy un usuario premium. Vamos a ver, en el caso del default, que no haga nada. Si yo corro esto, como pueden ver, me está mostrando que es un usuario premium. Entonces está funcionando bien el switch case, pasando como parámetro un objeto del enum. Otra de las cosas que podemos hacer, esto lo podemos mostrar. Si yo hago mi usuario get subscription, puedo mostrar el valor del enum, es decir, el valor que tiene asociado en este caso el usuario, se muestra tal cual está escrito en la clase subscription, tal cual fue declarado. En este caso premium con mayúscula. En general se utilizan las mayúsculas para declarar los enum, es una convención, ¿no? Pero bueno, pueden ver, creo que podríamos hacer lo mismo. También funciona con minúsculas, pero por una cuestión de buena práctica es bueno tenerlo en mayúsculas, como fueran las variables estáticas, también recuerdan. Entonces, para repasar un poco, ¿qué hemos hecho? Utilizamos la clase enum, es decir, creamos una clase subscription que es de tipo enum, tiene esta palabra reservada. Esta es la forma de declararla: public enum subscription, puede ser privada también. Y se enlistan dentro de la clase los objetos que se van a utilizar o que se pueden utilizar, en donde en este caso se separan con coma: freemium, premium y full, porque tenemos tres objetos. Podremos agregar más incluso. El último no es necesario que esté separado por coma, y después los podemos utilizar como si fueran un tipo de dato más. Por ejemplo, un tipo de dato subscription, en donde un usuario recibe en el constructor su suscripción y se le setea a su variable. Luego en main podemos utilizar este enum dentro de
dentro de lo que es un switch case, que eso es muy útil. Muchas veces van a utilizar enums y los van a utilizar en el switch case. Y después, como cualquier otro tipo de datos, se puede hacer un get subscription y mostrar los objetos el objeto que tiene asociado. Bueno, vamos a seguir un poco con esto. Vamos a ver ahora cómo pasamos. Vamos a ver si efectivamente esto que le mostré funciona creando variables privadas, variables de instancia para los objetos de las suscripciones. En este caso el precio. Vamos a hacer eso. Yo tendría que hacer acá entonces private big decimal precio para declarar el precio de todos los para declarar que cada objeto del enum tenga un precio. Acá cuando vamos a tener una variable tenemos que separar con punto y coma los objetos. Freemium, premium y full, el último va con punto y coma, y después podemos empezar a declarar las variables privadas o las variables de instancia que tenga cada objeto. Voy a importar la clase Big Decimal para que no me muestre error, y luego podría sí hacer el constructor tomando como parámetro el precio. Entonces, de esa manera, como pueden ver, ya me está diciendo que el constructor de subscription es indefinido acá. Vamos a ver de vuelta. ¿Por qué me lo dicen los tres? Me dice que le falta un argumento. En este caso, el argumento que me falta es el precio. Premium va a valer $3. Freemium Freemium va a valer $0. Es gratuito. Y full va a valer $5. Miren cómo he creado yo mis Big Decimal a partir de string, lo que vimos hace 10 minutos atrás. Ok. Bueno, chicos, con esto yo ya podría entonces de alguna manera saber el precio de la suscripción del usuario. Vamos a ver. Acá tendría que tener un error porque la variable es privada. Get subscription. Obviamente no tiene la variable precio, pero si la hago pública para poder acceder más rápido, podría yo mostrar el precio de la suscripción. En este caso, como podemos ver, muestra efectivamente que la suscripción premium vale $3. Entonces, de esa manera pueden mostrar también el precio, que es una variable de instancia de los elementos de los objetos enum. La hemos declarado y le hemos seteado el precio en su constructor. Entonces, cada objeto ahora, freemium, premium y full, tienen asociados un precio. ¿Qué pasaría si yo agregara una nueva variable? Por ejemplo, la abreviatura, o no sé, no se me ocurre qué otro tipo de dato podría tener en este preciso momento. Pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Como pueden ver, acá me está diciendo que el constructor no está definido. ¿Qué pasa? Me falta la nueva variable que le acabo de agregar, en donde esa variable, al estar declarada en segundo lugar en el constructor, tengo que ponerla también en segundo lugar acá en la declaración del objeto. Como pueden ver, yo agregué una nueva variable que es abreviatura. Nuevamente la seteo en el constructor, pero como la estoy pasando en el segundo lugar en el parámetro, tiene que estar también en el segundo lugar del elemento del enum.
si yo pusiera, por ejemplo, en este caso, PR, que es la abreviatura para premium, me va a decir lo siguiente: swap arguments, que me dice que están mal el orden. Si yo hago swap, me los va a cambiar de lugar, como tiene que ser. Eso es algo también que lo tengan en cuenta, porque pueden tener más de una variable y se pueden confundir a veces. Con el orden en que la están declarando y luego les va a dar algún error. Entonces yo también nuevamente podría ver la abreviatura y como pueden ver está funcionando correctamente. Bueno, hasta ahí lo de enums. Vamos a repasar un poco en limpio. Creamos los objetos enumerados dentro de nuestra clase subscription. Esos objetos que están dentro de subscription son los únicos que se pueden usar para subscription. Se utiliza como si fuera una variable estática, subscription.premium, full, freemium. Se puede pasar dentro del switch case y se pueden declarar variables utilizando un constructor privado. Declaramos las variables y las seteamos en el constructor de cada objeto enum. Luego, como cualquier otro tipo de datos, se puede asociar a una clase. Por ejemplo, usuario. El usuario tiene su suscripción, entonces le asociamos ese objeto enum a su variable subscription. Bueno, hay algunos métodos interesantes que nos sirven para trabajar con los enums, que son estos tres: .values, que retorna todos los valores del enum en un array; .ordinal, que retorna la posición del enum en el listado de la clase donde fue declarado; y el .valueOf, que toma como argumento string, retorna el valor en tipo enum de la string que se pasa como argumento y lanza una excepción si no existe. Vamos a ver estos tres métodos. Vamos a empezar con el ordinal. Vamos a empezar con el segundo método. Si yo imprimo voy a borrar, disculpen, este switch, así no me molesta. Si yo imprimo el ordinal de la suscripción, en este caso premium, es el orden 1. ¿Por qué? Porque fue declarado en la posición 1 en mi clase subscription. 0 corresponde a freemium, 1 a premium y full corresponde al orden 2. Si yo cambiara a full, podemos ver que está el orden. Entonces el orden nos sirve por si alguno, por ejemplo, recibe como parámetro, mejor dicho, como dato de un server, la suscripción del usuario, la recibe como un número, como un ordinal. El 2 correspondiente al full, el 1 al premium, el 0 al freemium. Podemos mostrar todos los valores utilizando el .values. Miren, si ustedes tienen subscription.values, pueden ver que retorna un array de subscription. Podría yo incluso iterarlo para mostrar todos los elementos por pantalla. Vamos a ver. ¿Recuerdan nuestro for mejorado? For subscription s subscription.values y voy a imprimir cada objeto y como pueden ver me está mostrando los tres objetos del enum. Utilizando el .values obtengo el array en un array, mejor dicho, de todos los elementos de la clase subscription, de todos los enums. Si yo agregara otro, podría agregar incluso otro plan que sea el gold, vamos a llamarlo de alguna manera. Tranquilamente me mostraría el nuevo elemento. Ok, perfecto. Y el valueOf, el último método, que retorna el valor en tipo enum del string que se pasa como argumento. Lanza una excepción si no existe. Vamos a ver. Si yo quisiera crear un enum a partir de una string, podría hacerlo con el valueOf. Imagínense que yo quisiera pasar acá, en vez de utilizando
en vez de utilizar la notación estática, utilizando por ejemplo el nombre de la clase punto, el valor del objeto del enum, puedo utilizar también como string, pasarlo como string. Value of full, por ejemplo, vamos a ver si me asigna el enum full a mi usuario. Lo voy a guardar acá. Como pueden ver, voy a borrar esto. Como pueden ver, me lo asigna correctamente, utilizando como string. Ahora, si yo pusiera full sin 2L, me va a dar una excepción. No en un constant subscription.full. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, lo que pueden hacer, este método es muy útil para obtener el objeto enum a partir de una string, del string en el cual está declarado. Así que ese es otro método importante que les sirve por si reciben, por ejemplo, también desde un servidor la suscripción. Imagínense que su sistema se conecta a un servidor, trae todos los usuarios que hay en la base de datos, y en la base de datos se encuentra guardado la suscripción con un string, obviamente con mayúsculas. Bueno, pueden agarrarlo, traerlo y pasarlo a enum para utilizarlo en su sistema. Más adelante vamos a ver cómo es esto de traer desde un servidor. Hasta que no veamos el modelo cliente-servidor quizás no lo entiendan. Pero lo que quiero decir es que estos métodos funcionan para cuando uno, por ejemplo, trae información de otro lado y la tiene que convertir para utilizarla en su sistema. En este caso, como pueden ver, nuevamente con Gold funciona perfecto. Bueno, chicos, bastante de enum. Estamos llegando, creo que a los 40 minutos de clase. Así que vamos a pasar ahora a ver el modelo cliente-servidor. Les voy a dejar las diapositivas guardadas, así que no se preocupen. Y bueno, en general los enums es muy útil, no bastante, pero muy útil. Se utilizan muchísimo y es una forma fácil de trabajar con tipos, mejor dicho, con objetos que se encuentran ya predefinidos, listados. Entonces los recomiendo que los utilicen en sus sistemas, ya que les va a solucionar muchos problemas. Bueno, chicos, vamos a pasar al último tema, que es modelo cliente-servidor. Bueno, chicos, uno de los últimos temas que vamos a ver en la clase de hoy, o mejor dicho, el último tema que vamos a ver hoy, es el modelo cliente-servidor. Para ello hay que empezar definiendo dos conceptos importantes que ya quizás muchos de ustedes lo hayan escuchado con anterioridad, que es el concepto de frontend y el de backend. El frontend es la parte que interactúa con los usuarios. Por eso se dice que está del lado del cliente. Por ejemplo, una web o una app móvil, que es lo que nosotros en general, mejor dicho, cuando por ejemplo usamos WhatsApp o WhatsApp web, ese sería el frontend, lo que vemos, con lo cual nosotros interactuamos. Esa herramienta, esa web, esa aplicación forman parte del frontend. El frontend se programa con diversos lenguajes, como por ejemplo JavaScript, Angular, React, o si es una aplicación móvil con Android, con iOS. Y también, bueno, tiene herramientas como HTML, CSS, que nos dan estructura, el diseño. Ahora, el backend es la parte que se conecta con la base de datos y es el servidor que mejor dicho, que permite al frontend conectarse. Entonces, todo lo que está base de datos, servidor, la capa que no es accesible por los usuarios directamente, o mejor dicho, forma parte del backend. Y esta capa se comunica solamente con el frontend. Entonces tenemos al usuario interactuando con el frontend y el frontend a su vez interactuando con el backend, enviando mensajes de ida y vuelta, y de esa manera se da el manejo de la información. Nuevamente, volviendo al ejemplo de WhatsApp, imagínense que ustedes envían un mensaje por WhatsApp o quieren enviar un mensaje por WhatsApp. Ustedes escriben el mensaje en la aplicación. Cuando dan a enviar, ese mensaje viaja a través de un canal HTTP, es decir, por internet,
Y va al backend. El backend procesa el mensaje, procesa de qué usuario viene, a qué usuario se lo tiene que remitir y lo almacena en la base de datos. Después el backend informa al usuario o manda una notificación al usuario que tiene un nuevo mensaje. Y así se va dando la comunicación, es un ida y vuelta. Pero lo más importante acá, lo que tienen que entender de este modelo, es que se divide en dos. Por un lado el cliente, por otro lado el servidor. Entonces, el cliente es la parte con la cual nosotros interactuamos como usuarios y el servidor es la parte que está detrás que se encarga de gestionar la lógica de negocio. El frontend también se encarga de validaciones, como por ejemplo todo lo que son validaciones en los formularios, de que la información que se vaya a mandar sea correcta. Por ejemplo, imagínense cuando ustedes cambian la contraseña y les dice que la nueva contraseña no puede tener más de 8 caracteres, tiene que tener un dígito en minúscula, mejor dicho, una letra en minúscula, una letra en mayúscula. Todo eso, esas validaciones se encarga el frontend. Ahora el backend es más base de datos, más la lógica del negocio, etcétera. Bueno, nuevamente, algunos lenguajes para backend, Java, Python, son lenguajes. Los frameworks, Spring, Django, Laravel, estos frameworks nos permiten ya enfocarnos más en el desarrollo web. Con respecto a framework, el framework es un entorno de desarrollo que utiliza un lenguaje, pero también tiene ciertas herramientas que proporcionan una forma más fácil de programar para, por ejemplo, desarrollo web. Acá podemos ver una imagen en donde se ve la interacción entre el cliente y el servidor mediante internet. Obviamente tenemos por un lado la parte del cliente con sus herramientas Angular, React, JavaScript, jQuery, Bootstrap, que es un framework también para el diseño, y bueno, y el server side, que es la parte del backend. Utiliza un lenguaje como PHP, Java, Node, Python, Scala. Base de datos se trabaja con Mongo, con Redis, MySQL, PostgreSQL, y el web server con Nginx o Apache. Con eso permite hacer despliegue de aplicaciones. Son todas herramientas que las van a ir viendo a medida que vayan ganando experiencia y que vayan insertándose en el mundo laboral. Pero bueno, si ustedes son desarrolladores frontend y backend, se considera que son full stack, es decir, conocen, o mejor dicho, trabajan con las herramientas para trabajar tanto con frontend como para trabajar con backend. ¿Cómo se comunican entre sí estas tecnologías? Bueno, se utiliza una API, o utiliza APIs, cuyas siglas hace referencia a interfaz de programación de aplicaciones, que es una interfaz que permite la comunicación entre distintos sistemas. En el caso de un sistema web, la API es un servicio web que permite la comunicación entre el frontend y el backend. Para esta comunicación existen distintas arquitecturas, en donde una de las más importantes es REST o RESTful. También hay otras como SOAP, GraphQL. Son muchas arquitecturas nuevas que permiten en caso de GraphQL es más nuevo, SOAP es más viejo, que permiten la comunicación entre el frontend y el backend. Entonces, volviendo al ejemplo de WhatsApp, tenemos nuestro frontend, que es nuestro WhatsApp web o nuestra aplicación de WhatsApp. Mandamos un mensaje, ese mensaje viaja por internet hacia el servidor de WhatsApp, de la empresa de Facebook. Esa comunicación entre medios se hace a través de una API. La API permite que, por ejemplo, cuando nosotros mandamos un mensaje, tiene un método, es decir, un punto de acceso, que cuando se manda el mensaje, va el mensaje por HTTP, por la comunicación, y llega al servidor. Y el servidor luego lo almacena en su base de datos. Y para ir finalizando ya con la clase de hoy, voy a mostrarles esta imagen que demuestra de manera muy gráfica las responsabilidades del backend, del frontend, cómo es la comunicación entre la API, como pueden ver en la línea bien del medio, en el iceberg, y las tecnologías. El backend, se encarga de programar la API para que se pueda comunicar el frontend. Se encarga también del rendimiento y la seguridad informática, ¿no? Recuerden que todos los sistemas tienen que ser seguros, en especial los webs, porque si no pueden ser propensos a ataques y a filtración de información. También trabaja con las bases de datos, toda la lógica que va en el servidor. En el caso de los lenguajes, como bien les dije, Java,
para lo que es el backend. Las bases de datos PostgreSQL, MySQL son también en general las que más se utilizan. MongoDB también es una base de datos no relacional, pero bueno, ya es todo un tema de base de datos que verán más adelante seguramente. En el caso del frontend, se encarga de consumir las APIs, es decir, de esa interfaz que se expone al mundo exterior. El frontend lo que hace es agarrar, tomar y enviar los datos a través de la API. Hace validaciones, las validaciones del formulario, por ejemplo, cuando ustedes cambian su contraseña y les dicen no, esta contraseña es igual que la anterior, no puede ser. O también cuando tienen que poner 8 caracteres. Todas las validaciones del formulario, de la información que se manda, también se encarga el frontend. Y bueno, obviamente la interfaz web, todo lo que es lo que nosotros vemos, la creación de lo que nosotros vemos, a partir, bueno, de los lenguajes principales, HTML, CSS y JavaScript. Es la lógica del cliente. Como pueden ver al costado, la palabra full stack rodea todo, backend y frontend. Entonces, si ustedes en algún momento se quieren dedicar a backend y a frontend, serían desarrolladores full stack. Por eso cuando en LinkedIn quizás ven ofertas de trabajo, bueno, van a ver que existen ofertas full stack en donde piden que sepan tecnologías de frontend, de backend y de base de datos. Es primordial que sepan un poco de cada cosa, en realidad es muy útil, les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, chicos, con eso vamos terminando con la clase de hoy. Principalmente es una introducción a lo que es cliente-servidor. La clase que viene vamos a ahondar más y vamos a ver quizás más en detalle lo que es HTML, CSS y JavaScript. Pero lo primero que tienen que saber, o lo más importante que tienen que saber, es que en general las aplicaciones web, todo lo que es el desarrollo web, el desarrollo se divide en dos: en frontend, que está toda la parte del cliente, y el backend, la lógica del servidor. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un sistema que es monolítico, lo que estuvimos trabajando hasta ahora, y por eso no lo vimos en práctica lo que es backend y frontend, pero ya en las próximas clases les voy a dar un ejemplo para que puedan verlo con más claridad. Lo que tienen que saber también es que la comunicación entre ellos se da a través de APIs, eso es muy importante. Y bueno, chicos, es muy introductorio, obviamente el desarrollo web es inmenso y no pienso que entiendan todo, sino una breve introducción. Y bueno, saber que también existe una arquitectura que se llama REST, que proporciona la comunicación entre lo que es la API para comunicar el frontend con el backend. Les voy a dejar estas diapositivas y cualquier cosa estoy a disposición en los comentarios o en el correo. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.